Los funerales son momentos solemnes y tranquilos, donde se honra la vida que ha partido. Pero, a veces, las sombras que acompañan la despedida no se limitan a lo simbólico. En la oscuridad de los cementerios, lo inexplicable suele ocurrir, figuras que se mueven entre las tumbas, ecos de voces que nunca fueron dichas y presencias que se niegan a descansar. Prepárate para escuchar relatos escalofriantes ocurridos en funerales, porque algunas despedidas no son lo que parecen. La vela negra. Soy de un pequeño pueblo en Veracruz y jamás olvidaré lo que pasó en el entierro de don Julián, el curandero del pueblo. Era un hombre querido, aunque siempre rodeado de misterio. Decían que tenía pactos con fuerzas que nadie comprendía y que conocía secretos que la gente común no debía saber. Cuando murió de manera repentina, muchos dijeron que no fue una muerte natural. Pero lo verdaderamente extraño ocurrió durante su velorio en la pequeña capilla del pueblo, donde una mujer vestida de negro apareció sin ser invitada. Se quedó en silencio junto al féretro por varios minutos, sosteniendo una vela negra entre sus manos. Su presencia inquietaba a todos. No la conocíamos, pero su expresión, rígida y vacía, nos hacía sentir que no pertenecía a ese lugar. Sin decir nada, colocó la vela sobre el ataúd y comenzó a murmurar en un idioma desconocido. Su voz era baja, pero la sensación que provocaba era profunda. Mi madre intentó detenerla, pero la mujer alzó la mirada con una furia tan intensa que prefirió no insistir. Terminó su ritual y se alejó sin despedirse. Al llegar la medianoche, la vela negra se encendió sola. Nadie la tocó, nadie la encendió. La flama danzaba, iluminando el rostro pálido de don Julián dentro del ataúd. Un murmullo recorrió la capilla cuando vimos algo imposible, finos hilos de sangre comenzaron a brotar de los ojos del difunto. Mi tía se desmayó. El sacerdote intentó apagar la vela, pero la cera parecía resistirse al fuego. Algunos huyeron, otros rezaban. Pero yo no podía moverme. Solo podía ver cómo la sangre caía lentamente sobre las blancas vestiduras de don Julián. A la mañana siguiente, su tumba amaneció revuelta. La tierra removida, el ataúd abierto, pero su cuerpo no estaba. No había rastros de él, ni de la vela. Los trabajadores del cementerio juraron que nadie había entrado por la noche, que no habían escuchado nada. Pero el ataúd estaba ahí, vacío, como si nunca hubiera contenido un cuerpo. La noticia se esparció rápido por el pueblo, y con ella, los rumores. Unos decían que la mujer de negro se lo había llevado. Otros creían que don Julián nunca estuvo realmente muerto. Durante los siguientes días, el pueblo entero sintió su ausencia de una manera extraña. Ya no se escuchaban sus rezos a la orilla del río ni se veían las velas encendidas en su humilde casa, pero algo no estaba bien. Algunos animales comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Gatos, perros, incluso gallinas dentro de sus corrales. La gente decía que se los llevaba la misma presencia que se llevó a don Julián. Nadie salía de noche. Nadie hablaba de lo ocurrido en voz alta. Pero todos sabíamos que algo estaba pasando. La mujer de negro nunca volvió a aparecer. Pero su presencia quedó impregnada en cada rincón de la capilla. Algunos aseguraban haber visto su silueta en la plaza durante la madrugada, otros juraban que escuchaban su voz en el cementerio. Un vecino dijo haber encontrado una vela negra, consumida hasta la base, justo donde estuvo el ataúd de don Julián. La tiró al río, pero al día siguiente, la vela estaba de nuevo en su patio. Después de eso, enfermó gravemente. Sus familiares lo llevaron a otro pueblo, pero nunca regresó. Mi madre me prohibió acercarme a la casa de don Julián. Pero una noche no pude resistir la curiosidad. Caminé hasta su hogar en ruinas, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. La puerta estaba entreabierta. Adentro, todo seguía en su sitio, frascos con hierbas, imágenes religiosas, velas consumidas hasta la mitad. Pero lo que más me inquietó fue la mesa. Sobre ella, alguien había dejado una foto mía. Al verla, sentí que el aire me faltaba. No supe cómo, ni quién la puso ahí, pero en ese momento entendí que lo que ocurrió con don Julián no había terminado.
y que, de alguna forma, me estaba esperando. Salí de la casa de don Julián con la foto en la mano, sintiendo que cada sombra a mi alrededor ocultaba algo que no podía ver. No entendía cómo mi imagen había llegado ahí ni quién la había dejado, pero lo que más me inquietaba era el presentimiento de que no estaba solo. Caminé de regreso a casa con la sensación de que algo se movía detrás de mí, algo que no hacía ruido, pero que sabía exactamente a dónde iba. No miré atrás. No quise saber qué pasaría si lo hacía. Esa noche no pude dormir. Dejé la foto sobre mi escritorio y la observé bajo la tenue luz de mi lámpara. Tenía una marca en la esquina, una mancha oscura que parecía ceniza. Intenté limpiarla, pero la mancha no desapareció. Cuando apagué la luz y cerré los ojos, sentí que la casa entera estaba en silencio, un silencio demasiado pesado, demasiado denso. Entonces, justo cuando empezaba a quedarme dormido, algo sonó en mi ventana. Un golpe seco, como si alguien la hubiera tocado con los nudillos. No me atreví a moverme. Me quedé inmóvil, esperando que fuera el viento o un árbol meciéndose contra el vidrio. Pero no había viento y no había árboles cerca de mi ventana. El golpe se repitió. Esta vez, más fuerte. Con una respiración entrecortada, me acerqué lentamente y aparté la cortina. La calle estaba vacía. Solo el alumbrado público iluminaba el camino, y todo parecía estar en calma. Pero cuando miré hacia abajo, en el alféizar de la ventana, vi algo que no debía estar ahí. Era la vela negra. O lo que quedaba de ella. Estaba consumida hasta la base, igual que la que apareció en la tumba de don Julián. No entendía cómo había llegado hasta ahí, pero en mi interior supe que no debía tocarla. Cerré la ventana de golpe y me alejé, sintiendo un nudo en el estómago. Me metí en la cama y traté de no pensar en eso. Pero entonces, en la oscuridad de mi cuarto, sentí un olor denso a cera quemada. A la mañana siguiente, la vela ya no estaba. Bajé corriendo para contarle a mi madre, pero cuando intenté explicarle lo que había pasado, noté algo extraño en su expresión. No parecía sorprendida, ni preocupada. Solo me miró en silencio, como si supiera algo que yo no. Después de un momento, me dijo que no hablara más del tema, que no mencionara a don Julián, ni a la mujer de negro, ni a la vela. No quise insistir, pero la sensación de que algo no estaba bien no desapareció. Ese mismo día, pasé por la capilla y vi al sacerdote hablando con un grupo de ancianos del pueblo. Me acerqué disimuladamente para escuchar. Estaban preocupados. Decían que, desde el entierro de don Julián, varias personas habían enfermado sin razón aparente. Dolores de cabeza intensos, fiebre, pesadillas recurrentes. Algunos aseguraban haber visto figuras en los caminos de tierra durante la noche, sombras que no se movían como personas, sino como algo más. Algo que estaba esperando. Cuando intenté alejarme sin ser visto, uno de los ancianos levantó la mirada y me vio. Su expresión cambió de inmediato. Me hizo una señal para que me acercara y, con voz baja, me preguntó si yo había tenido algún contacto con la casa de don Julián. Negué de inmediato, pero él no me creyó. Me tomó del brazo con una fuerza inesperada para su edad y me susurró algo que hasta el día de hoy no olvido: si la vela apareció en tu ventana, entonces ya es demasiado tarde. Quise preguntarle qué significaba eso, pero él simplemente se alejó. Desde ese día, todo cambió. Los perros del pueblo comenzaron a aullar por las noches sin razón. La electricidad fallaba en mi casa, pero solo en mi cuarto. Y cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba parado junto a mi cama. Pero lo peor llegó unas noches después, cuando, en un intento desesperado por entender lo que estaba pasando, volví a la casa de don Julián. Entré con una linterna temblorosa en la mano. Todo estaba en su lugar, igual que la última vez. Pero entonces vi algo nuevo sobre la mesa. Junto a mi foto, ahora había otra. Mi madre. Y lo que había escrito debajo de su imagen hizo que la linterna se me cayera de las manos. Es su turno. El agua del muerto.
No hay nada más triste que el funeral de un niño. La muerte de alguien tan pequeño se siente como una injusticia, como si el mundo hubiera cometido un error imposible de corregir. Yo tenía 10 años cuando presencié algo que aún hoy no puedo explicar. Ocurrió en mi pueblo, un rincón perdido en Guerrero donde todos se conocen y donde la gente todavía cree en cosas que muchos llaman supersticiones. Pero después de aquella noche, aprendí que hay cosas que simplemente no tienen explicación. El bebé había muerto con apenas unos meses de vida. No sé exactamente de qué, pero escuché a los adultos decir que fue por un susto, como si el miedo pudiera arrancarle la vida a alguien tan pequeño. Su madre estaba destrozada. No hablaba mucho, solo lloraba con la mirada perdida mientras la familia trataba de consolarla. El velorio fue en su casa, como era la costumbre en el pueblo. Un ataúd diminuto, blanco, rodeado de velas y flores que no lograban disimular el olor a copal que impregnaba todo el lugar. La gente rezaba, algunos en voz baja, otros en susurros ahogados por el llanto. Yo no entendía bien lo que pasaba, solo sabía que había que estar en silencio y respetar la tristeza de la familia. Pero entonces ocurrió algo que hizo que todos dejaran de rezar. La madre, que hasta ese momento había permanecido sentada con la cabeza baja, de pronto se irguió y con voz firme dijo que su hijo le había pedido agua. Nadie supo qué responderle. Algunos pensaron que había perdido la razón por el dolor, otros simplemente desviaron la mirada, incómodos. A pesar de las miradas de desconcierto, ella se levantó, caminó hasta la cocina y regresó con un vaso de agua. Se acercó al ataúd con las manos temblorosas y lo dejó junto a la cabecera, como si realmente creyera que su hijo podía tomarlo. Nadie dijo nada. Solo la dejaron hacer lo que necesitara para calmar su dolor. Pero con el paso de las horas, alguien notó algo que hizo que el ambiente en la habitación cambiara por completo. El vaso de agua ya no estaba lleno. No había forma de que alguien lo hubiera movido sin que los demás se dieran cuenta. La habitación era pequeña, y todos estaban ahí, sentados en sus sillas de madera, murmurando oraciones o limpiándose las lágrimas en la oscuridad. Pero el agua había bajado de nivel, como si alguien realmente hubiera bebido de ella. Mi madre me hizo apartar la mirada, pero yo no podía dejar de ver ese vaso. Algo dentro de mí sabía que lo que estaba ocurriendo no era normal. El rumor corrió rápido entre los presentes hasta que llegó a los oídos de mi tío, un hombre mayor que siempre se había mostrado escéptico ante cualquier historia de fantasmas o supersticiones del pueblo. Sin decir nada, se levantó y se acercó al ataúd. Su rostro no mostraba miedo, solo determinación. Se persignó antes de quitar la tapa del pequeño féretro y, por un momento, el silencio en la habitación se hizo insoportable. Desde donde estaba, vi claramente lo que él vio. Los labios del bebé estaban húmedos. No sé qué expresión puso mi tío, porque no pude apartar la mirada del cuerpo del niño. Su boca, que debería estar seca, sin vida, parecía haber tocado el agua hacía apenas unos instantes. Como si realmente hubiera bebido del vaso que su madre le dejó. Alguien gritó. La madre rompió en llanto y se aferró al ataúd con desesperación. Los demás se alejaron, algunos murmurando oraciones más rápido, otros simplemente cubriéndose la boca con las manos. Yo sentí que el aire en la habitación se volvió pesado. Mi madre me tomó del brazo y me sacó de ahí, pero mientras lo hacía, miré una última vez al féretro. Vi algo que nunca le conté a nadie. El bebé tenía los ojos cerrados, como se esperaba. Pero juraría que, en su mejilla, había algo que no debería estar ahí. Un rastro de humedad, como una lágrima. La casa quedó en silencio después de que la familia decidió cerrar el ataúd de nuevo. Nadie habló de lo que pasó, pero todos lo recordamos. El entierro fue al día siguiente, y aunque la gente se esforzó por actuar como si todo hubiera sido producto de la sugestión, nadie volvió a mirar el vaso de agua que la madre dejó junto a la tumba. Pero lo peor ocurrió esa noche. Después del entierro, la madre del niño se quedó sola en su casa. No quiso recibir a nadie, solo pidió que la dejaran llorar en paz. Pero a la mañana siguiente, una vecina que pasó a verla encontró la puerta abierta. Adentro, la mujer estaba sentada en el suelo, con los ojos enrojecidos de tanto llorar.
Frente a ella, en el mismo lugar donde había estado el ataúd la noche anterior, estaba el vaso de agua, completamente vacío. Desde entonces, el pueblo dejó de hablar del tema. La casa de la madre se llenó de velas y santos, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabíamos que algo se quedó con ella aquella noche. Algo que no pertenecía a este mundo. Algo que, de alguna forma, todavía tenía sed. Los días pasaron y la madre del niño dejó de salir de su casa. La gente del pueblo trató de ayudarla, pero ella rechazaba cualquier visita. Algunos decían que había perdido la razón, que pasaba las noches despierta, susurrando cosas al aire como si hablara con alguien que ya no estaba. Otros aseguraban que, si pasabas cerca de su ventana después de la medianoche, podías escuchar el llanto de un bebé, un sonido tenue, como si viniera desde muy lejos. Una tarde, mi madre me mandó con una vecina a dejarle comida. Nadie quería ir, pero yo era solo un niño y no entendía el miedo que sentían los adultos. Caminé hasta su casa con la bolsa en las manos, tratando de no pensar en lo que había pasado en el velorio. Cuando toqué la puerta, no hubo respuesta. Toqué otra vez, más fuerte. Nada. Pero la puerta estaba entreabierta. Con un poco de duda, empujé suavemente y llamé su nombre. No quería entrar, pero algo dentro de la casa me invitaba a hacerlo. La sala estaba en penumbras, con velas consumidas hasta la mitad y un olor denso a copal en el aire. Sobre la mesa, vi algo que hizo que mi piel se erizara de inmediato, el mismo vaso de agua. Estaba lleno otra vez. No quería acercarme, pero mis pies parecían moverse por sí solos. Miré el vaso con el corazón latiéndome en los oídos. La superficie del agua estaba quieta, inmóvil. Pero algo me decía que no debía estar ahí. Fue entonces cuando escuché un sonido suave, apenas perceptible. Venía del cuarto. No quería mirar, no quería seguir, pero lo hice. La puerta estaba entreabierta, y dentro, la madre estaba sentada en la cama, con la mirada perdida en la cuna vacía. No se movía, no parpadeaba, pero su pecho subía y bajaba con una respiración irregular. Entonces vi lo que sostenía entre sus brazos. Era el biberón del bebé. Estaba inclinado, como si alguien lo estuviera usando, pero no había nadie más en la habitación. La madre no lloraba, no hablaba, solo se quedaba ahí, sosteniéndolo en el aire. Me quedé paralizado en el umbral, sintiendo que algo invisible se movía en el cuarto, algo que no podía ver, pero que estaba presente. El agua del vaso tembló. Salí corriendo sin mirar atrás, dejando la bolsa de comida en el suelo. Nunca le conté a nadie lo que vi, pero desde entonces, evité pasar por esa casa. Algunos decían que la madre se fue del pueblo meses después, otros aseguraban que simplemente dejó de salir. Pero hay quienes juran que, en las noches más silenciosas, si te acercas lo suficiente, puedes ver un vaso de agua en su ventana. Siempre lleno. Siempre esperando. El niño del funeral. Tenía 34 años cuando volví al rancho de mi familia en Jalisco para el funeral de mi tía. No había visitado el lugar en años, pero la muerte tiene una forma extraña de reunir a la gente. El rancho estaba lejos de todo, rodeado de cerros y caminos de tierra que se volvían intransitables cuando llovía. La casa, con sus paredes gruesas y techos de madera, se mantenía casi igual que en mi infancia. Solo los años la habían vuelto más sombría. El velorio se hizo en la sala, como era la costumbre en la familia. Mi tía reposaba en su ataúd rodeada de velas y flores blancas que apenas lograban disimular el olor a humedad del lugar. La gente entraba en silencio, algunos rezaban, otros murmuraban palabras de consuelo. Entre todas esas caras familiares, hubo una que me llamó la atención. Un niño pequeño, de unos 6 años, de pie en un rincón de la habitación. Nadie parecía prestarle atención. No estaba acompañado por ningún adulto, no lloraba, no hablaba. Solo miraba fijamente el ataúd con una expresión extraña. Una sonrisa leve, apenas perceptible, que hacía que su presencia se sintiera fuera de lugar.
No tenía por qué estar ahí. Nadie lo reconocía. Al principio, pensé que era algún hijo de los vecinos o de algún primo lejano. Pero a medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que algo en él no encajaba. Nunca se movía demasiado, nunca se mezclaba con los otros niños que estaban afuera jugando, nunca pidió comida ni agua. Solo permanecía quieto, observando a mi tía como si esperara algo. Cuando alguien le preguntó con quién había venido, respondió con la voz tranquila de quien no tiene miedo. Dijo que estaba ahí por la señora de la caja, que ella le prometió que jugarían juntos cuando oscureciera. Las palabras se sintieron pesadas en el aire. Algunos intentaron reír nerviosos, como si fuera una broma de un niño imaginativo. Pero nadie lo conocía. Nadie recordaba haberlo visto antes. Las horas pasaron y el velorio llegó a su fin. La familia comenzó a recoger las sillas y apagar algunas velas. En algún momento de la madrugada, el niño desapareció. Nadie lo vio salir. No dejó rastros, ni huellas en la tierra húmeda del patio. Simplemente ya no estaba. Al día siguiente, cuando llegó el momento del entierro, una sensación extraña se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en el niño, en su mirada, en la forma en que hablaba de mi tía como si la conociera. Caminé por el rancho preguntando a los vecinos si sabían algo de él, pero todos negaron haberlo visto antes. Algunos incluso me dijeron que no había niños de esa edad en los alrededores. La tumba de mi tía quedó en el panteón familiar, un pequeño cementerio detrás de la casa. Después de que todos se fueron, me quedé ahí un rato más, en silencio. El viento movía las ramas secas de los árboles y el sol empezaba a ocultarse detrás de los cerros. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, vi algo que me paralizó. A unos metros de la tumba recién cerrada, entre las cruces torcidas y las lápidas antiguas, estaba el niño. No debería haber estado ahí. Estaba de espaldas, quieto, mirando la tierra removida. Mi cuerpo se tensó. Un miedo inexplicable me recorrió el cuerpo. Lo llamé, pero no se movió. No podía ver su rostro, pero sabía que era él. La misma ropa, la misma estatura, la misma presencia inquietante. Di un paso hacia adelante, pero en ese momento, algo cambió. La temperatura pareció bajar de golpe, como si la luz del sol no pudiera tocar ese lugar. El viento se detuvo. Todo quedó en un silencio tan denso que sentí como si el mundo entero se hubiera congelado. Parpadeé. El niño ya no estaba. Corrí de regreso a la casa, sin atreverme a mirar atrás. Desde entonces, nunca volví al rancho. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el sueño me abandona y mi mente regresa a aquel funeral, no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si me hubiera acercado un poco más. O peor aún, si él se hubiera acercado a mí. Salí del panteón con el corazón latiéndome con fuerza, sintiendo que algo invisible se quedaba atrás, observándome. No le dije a nadie lo que vi. Sabía que, si lo hacía, solo me dirían que fue mi imaginación o que el cansancio del funeral me estaba afectando. Pero en el fondo, algo me decía que lo que vi era real. Los días pasaron y traté de olvidarlo. La familia regresó a su rutina, los rezos terminaron y la casa volvió a quedarse en silencio, como si nunca hubiera habido un funeral. Pero algo no estaba bien. Durante las noches, me despertaba sin razón, con la sensación de que algo en la habitación había cambiado. La oscuridad parecía más pesada, el aire más denso. En más de una ocasión, me pareció escuchar un ruido leve, como pasos pequeños en el pasillo. Una madrugada, incapaz de conciliar el sueño, me levanté a tomar agua. La casa estaba en penumbras, con las sombras proyectadas por la luna formando figuras extrañas en las paredes. Caminé hasta la cocina sin hacer ruido, tratando de calmar la incomodidad que llevaba días sintiendo. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Afuera, en el patio, parado junto al árbol de guamúchil donde mi tía solía sentarse por las tardes. El mismo niño del funeral. No podía moverme. Algo en su postura me decía que estaba esperando. Sus brazos caían a los lados, su cabeza apenas inclinada. No podía ver bien su rostro, pero su presencia era inconfundible.
Entonces, lentamente, levantó una mano y señaló la casa. Mi respiración se volvió pesada. No podía entender qué estaba pasando, por qué seguía ahí. Sin pensarlo, di un paso atrás y parpadeé. Ya no estaba. El árbol, el patio, todo seguía igual. Pero él había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. A la mañana siguiente, decidí contarle a mi primo lo que había estado viendo. No quería parecer un paranoico, pero necesitaba saber si alguien más en la familia había notado algo extraño. Su reacción me heló la sangre. Se quedó en silencio por un momento, evitando mi mirada. Luego, con un tono de voz bajo, me dijo que la noche después del entierro, su hijo pequeño había despertado llorando. Decía que un niño lo estaba llamando desde la ventana. Esa fue la última noche que dormí en el rancho. Al día siguiente, hice mis maletas y me fui, con la excusa de que debía regresar al trabajo. Nadie me cuestionó. Creo que, en el fondo, todos en la familia sintieron que algo no estaba bien. Han pasado años desde aquello, pero todavía evito hablar del tema. A veces, cuando visito a mi familia, alguien menciona de manera casual que, de vez en cuando, los perros ladran hacia el patio sin razón o que a algún niño pequeño de la familia lo han escuchado hablar con alguien invisible. Yo solo bajo la mirada y me quedo en silencio. Porque sé exactamente con quién están hablando. La viuda del luto eterno. En 1998, el entierro de don Teodoro marcó al pueblo para siempre. No era un hombre muy querido, pero todos lo conocíamos. Vivía solo en una vieja casa de madera al final del camino que llevaba al río. Decían que sabía cosas que nadie más debía saber, que tenía tratos con personas que nunca veíamos, que en su casa siempre había velas encendidas, incluso en plena madrugada. Murió sin que nadie estuviera con él, y su cuerpo fue encontrado días después por un vecino que se extrañó de no verlo salir. El funeral fue en la pequeña capilla del pueblo. Un ataúd sencillo, rodeado de flores marchitas que nadie se molestó en reemplazar. La gente asistió más por costumbre que por cariño. Todo transcurría con la normalidad de cualquier velorio hasta que ella apareció. Vestida de negro, con un velo que cubría su rostro, permaneció inmóvil junto al ataúd durante horas. No rezó, no habló con nadie. Solo estaba ahí, como esperando algo. Al principio, asumimos que era una pariente lejana o alguien que conoció a don Teodoro en su juventud. Pero conforme avanzaba la noche, la inquietud comenzó a instalarse en todos los presentes. Nadie la conocía. Un grupo de vecinos intentó acercarse para preguntarle quién era, pero en cuanto dieron el primer paso, la mujer se giró lentamente y salió de la capilla sin decir una palabra. Su caminar era tan ligero que casi parecía flotar. Cruzó la puerta y se perdió en la oscuridad. Días después, la mujer fue vista de nuevo. Esta vez, en el cementerio. Un hombre que vivía cerca dijo haberla visto de pie frente a la tumba de don Teodoro en plena madrugada. No llevaba velas, ni flores. Solo estaba ahí, inmóvil, observando la tierra recién removida. Cuando el hombre intentó acercarse, sintió una presión en el pecho que lo obligó a detenerse. No supo cuánto tiempo estuvo observándola, pero en algún momento parpadeó y ella ya no estaba. La noticia se esparció rápido por el pueblo. La curiosidad se mezcló con el miedo y algunos hombres decidieron ir a revisar la tumba. No fue una decisión fácil. Alterar el descanso de un muerto es algo que nadie quiere hacer, pero la idea de que algo extraño estaba ocurriendo no nos dejaba en paz. Al abrir la tumba, lo que encontramos nos dejó sin palabras. El ataúd estaba ahí, intacto. No había señales de que la tierra hubiera sido removida desde el entierro. Pero al levantar la tapa, todos retrocedieron. Dentro del ataúd, donde debería estar el cuerpo de don Teodoro, solo había un velo negro. El cadáver había desaparecido. El pánico se apoderó de todos. Nadie quería estar ahí ni un segundo más. Cerramos la tumba de inmediato, tratando de convencernos de que lo que habíamos visto no era real.
Algunos insistieron en que debía haber una explicación lógica, que alguien lo había sacado antes, que tal vez nunca estuvo ahí. Pero sabíamos que no era cierto. Esa noche, el cementerio se quedó en completo silencio. La brisa apenas movía las hojas de los árboles y la luna iluminaba las lápidas con una luz fría. Nadie hablaba, nadie se atrevía a decir lo que todos estaban pensando. Porque en el fondo, sabíamos que don Teodoro nunca se fue del pueblo. Solo estaba esperando su momento para volver. Sellamos la tumba lo más rápido posible y nos fuimos del cementerio sin mirar atrás. Nadie hablaba, pero todos compartíamos el mismo pensamiento. Lo que habíamos visto no tenía explicación. El cadáver de don Teodoro no podía haber desaparecido por sí solo, y la presencia de aquel velo negro solo hacía que todo pareciera aún más inquietante. Esa noche, el pueblo se sintió diferente. El aire era más denso, como si algo invisible se hubiera quedado flotando entre nosotros. La gente evitaba salir después del atardecer y, aunque nadie lo decía en voz alta, todos esperaban que la mujer de negro apareciera de nuevo. Los días pasaron y el miedo se fue transformando en silencio. Poco a poco, el pueblo intentó seguir con su vida normal, pero entonces comenzaron los rumores. Un par de niños aseguraban haber visto a un hombre caminando por la orilla del río al amanecer. Decían que su ropa estaba sucia, como si hubiera salido de la tierra. Un anciano afirmó que, una madrugada, escuchó pasos arrastrándose frente a su casa, pero cuando miró por la ventana, la calle estaba vacía. El rumor que más se repitió fue el de la casa de don Teodoro. Había estado cerrada desde su muerte, pero algunas noches la gente decía haber visto una luz tenue filtrándose por las rendijas de la puerta. Alguien incluso juró que el olor a copal y cera quemada seguía impregnando el lugar, como si él nunca se hubiera ido. Unos hombres del pueblo decidieron entrar para asegurarse de que nadie estuviera usando la casa abandonada. Forzaron la cerradura y revisaron cada habitación. Todo estaba intacto, cubierto de polvo y humedad, excepto por un detalle. Sobre la mesa del comedor, cuidadosamente doblado, estaba el mismo velo negro que habíamos encontrado en su ataúd. Nadie tocó nada. Salieron de la casa en silencio y la dejaron como estaba. Desde entonces, la gente evitó pasar por ahí. Algunos vecinos aseguraban que, si te detenías frente a la puerta por demasiado tiempo, sentías que alguien te observaba desde adentro. El cementerio también dejó de ser el mismo. Un par de personas intentaron visitar la tumba de don Teodoro después de lo ocurrido, pero dijeron que la tierra sobre ella se veía extraña, como si estuviera suelta, removida desde abajo. Nadie quiso comprobarlo. Con el tiempo, el miedo se convirtió en una historia más del pueblo, en una advertencia para aquellos que querían saber demasiado. Pero hay noches en las que el viento cambia y el pueblo entero parece contener la respiración. En esos momentos, si caminas lo suficientemente lejos, puedes ver una silueta en la orilla del río. Esperando. El último adiós del sacerdote. El año en que murió el párroco del pueblo, algo cambió para siempre en la iglesia. No era solo la pérdida de un hombre que había servido a la comunidad por décadas, sino la sensación de que su partida no fue como la de cualquier otro. Su muerte fue repentina. Lo encontraron en su habitación dentro de la iglesia, acostado en su cama, con las manos sobre el pecho y la mirada vacía clavada en el techo. No había signos de sufrimiento, pero su expresión tenía algo inquietante, como si hubiera visto algo antes de morir. El pueblo entero asistió a su velorio. Era un evento enorme, con gente entrando y saliendo de la iglesia en todo momento. Se colocaron cirios altos alrededor del féretro, y los monaguillos pasaban cada cierto tiempo a reponer el incienso. La atmósfera era pesada, el aire denso con el aroma de las flores y la cera derretida. Pero conforme avanzaba la noche, algo comenzó a sentirse fuera de lugar. Primero fueron los cirios. Uno a uno, comenzaron a apagarse sin razón aparente. Al principio, todos pensaron que era una corriente de aire, pero las puertas y ventanas estaban cerradas.
Los monaguillos los encendieron de nuevo, solo para que, minutos después, la flama desapareciera de golpe, dejando la iglesia en penumbra. Algunos comenzaron a murmurar oraciones más rápido, mientras otros miraban de reojo al ataúd, como esperando que algo se moviera. La campana de la iglesia rompió el silencio de la madrugada. Su sonido retumbó con fuerza, haciendo que varias personas se pusieran de pie de golpe. Alguien salió corriendo al campanario para ver quién la estaba tocando, pero cuando llegaron, no había nadie. La soga colgaba inmóvil, como si nunca hubiera sido usada. Fue entonces cuando un joven monaguillo, que se encontraba junto a los bancos del altar, soltó un grito ahogado y cayó al suelo. Al recuperar el conocimiento, su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. Dijo que vio a alguien caminando por el altar. Una figura vestida con una sotana negra, de espaldas, moviéndose lentamente frente al féretro. No tenía rostro, no emitía sonido. Simplemente avanzó con una calma imposible antes de desvanecerse en la oscuridad. La gente abandonó la iglesia en pánico. Solo unos pocos se quedaron hasta el amanecer, rezando en silencio, incapaces de ignorar la sensación de que no estaban solos. Cuando la primera luz del día entró por los vitrales, un par de feligreses notaron algo extraño. La puerta de la iglesia estaba abierta. Las cerraduras no estaban forzadas, las llaves seguían en su sitio. Nadie recordaba haberla dejado así. Pero lo peor estaba afuera. En el suelo de tierra húmeda, desde la entrada de la iglesia, se marcaban huellas frescas. Pasos firmes, hundidos en el lodo de la madrugada. Todos la siguieron con la mirada, sintiendo un peso en el pecho cuando vieron hacia dónde se dirigían. La tumba del párroco. Las huellas llegaban hasta la lápida, donde la tierra parecía más removida de lo normal. Nadie se atrevió a acercarse demasiado, pero el mensaje era claro. Algo había salido de la iglesia esa noche. Algo que no debía moverse nunca más. Desde entonces, la iglesia nunca volvió a sentirse igual. Algunas noches, la campana suena sin que nadie la toque. Otras veces, las velas se apagan solas en medio de las misas, dejando la nave principal sumida en sombras por unos segundos. Y cuando la madrugada se vuelve demasiado silenciosa, los monaguillos dicen que pueden ver huellas en el suelo, comenzando en la puerta de la iglesia y terminando en la tumba del párroco. Las siguen con la mirada, sin atreverse a acercarse demasiado. Porque todos saben que, una noche, podrían no solo encontrar huellas, sino también a quien las dejó. El hallazgo de las huellas dejó al pueblo en un estado de inquietud permanente. Nadie hablaba del tema, pero todos evitaban la iglesia después del anochecer. Incluso los monaguillos que debían encargarse de las tareas nocturnas encontraban excusas para marcharse antes de que la luz del sol desapareciera por completo. Las misas continuaron como siempre, pero algo en el ambiente había cambiado. Durante los sermones, los fieles sentían que el aire se volvía más pesado, como si la iglesia misma estuviera conteniendo algo. Algunos aseguraban haber visto, de reojo, una sombra moverse entre los bancos vacíos cuando creían estar solos. Otros afirmaban que, en las noches más frías, el incienso no lograba disipar un olor tenue a tierra húmeda que parecía venir del altar. Con el tiempo, las huellas siguieron apareciendo. No siempre en el mismo lugar, pero siempre con el mismo patrón. Comenzaban en la puerta de la iglesia y terminaban en la tumba del párroco. Se intentó cubrir el suelo con piedras, colocar tablones para evitar que la tierra marcara más pisadas, pero nada funcionaba. A la mañana siguiente, el rastro volvía a estar ahí, como si alguien invisible caminara el mismo camino una y otra vez. Algunos vecinos comenzaron a tener sueños extraños. Describían la iglesia vacía, iluminada solo por la luna que entraba por los vitrales. En sus sueños, las velas encendidas se apagaban una por una hasta que solo quedaba la silueta de una figura en sotana negra de pie frente al altar. Nunca hablaba, nunca se movía, solo estaba ahí, como esperando algo. Una noche, un hombre que pasaba frente a la iglesia juró haber visto la puerta entreabierta. No había misa programada y el edificio debería estar cerrado. Se acercó con cautela, sintiendo un frío inexplicable en el aire. Cuando empujó la puerta para cerrarla, su mirada se desvió hacia el altar.
Las velas estaban encendidas. Nadie las había colocado. Nadie había entrado. El hombre cerró la puerta de golpe y se alejó sin mirar atrás. Desde ese momento, nadie se atrevió a volver a tocar la tumba del párroco. El sacerdote que tomó su lugar nunca quiso hablar del tema, pero su manera de evitar la mirada de los demás cada vez que se mencionaban las huellas decía más que cualquier palabra. La iglesia sigue en pie, como siempre. Las misas continúan, las campanas siguen sonando, y la gente entra a rezar como si nada hubiera pasado. Pero cuando cae la noche y el viento sopla a través de los vitrales, algunos dicen que, si te quedas en completo silencio, puedes escuchar el leve sonido de pasos en la tierra. Siempre siguiendo el mismo camino. Siempre regresando al mismo lugar. El difunto que regresó. Los funerales en mi pueblo siempre han tenido un aire pesado, casi como si la muerte se quedara rondando por un tiempo antes de irse del todo. Pero ninguno ha sido tan extraño como el de don Julián, mi vecino de toda la vida. Murió a los 78 años, de manera tranquila, según dijo su esposa, doña Rosario. Lo encontró en la madrugada, sentado en su silla de siempre, con la cabeza inclinada hacia un lado y las manos apoyadas en los brazos del mueble. Parecía dormido. El velorio se hizo en su casa, como era costumbre. Se colocó el ataúd en la sala y la gente entró en silencio, con rezos entre dientes y miradas de lástima para la viuda. Pero algo en la manera en que ella se comportaba no encajaba. No lloraba. No parecía siquiera triste. Se mantenía en un rincón de la habitación, con los ojos bien abiertos y la cara tensa, como si estuviera esperando algo. En algún momento de la noche, mientras la gente tomaba café y murmuraba recuerdos sobre don Julián, doña Rosario dijo algo que hizo que todos guardaran silencio. Aseguró que esa misma tarde, cuando el cuerpo de su esposo ya estaba en el ataúd, lo había visto sentado en su silla favorita, en el mismo lugar donde murió. Nadie le respondió. Todos asumimos que el dolor la estaba afectando, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Algún vecino intentó calmarla, pero ella se negó a hablar más del tema. El velorio continuó con normalidad hasta la mañana siguiente, cuando llegó el momento de cerrar el féretro y llevarlo al panteón. Los hombres más fuertes del pueblo se acercaron para asegurarse de que la tapa estuviera bien sellada. En el instante en que uno de ellos colocó la mano sobre la madera, un golpe seco retumbó desde el interior del ataúd. Nadie se movió. Otro golpe. Y luego, un tercero. Uno de los hombres dio un paso atrás y el resto hizo lo mismo. La gente dejó de hablar. Las miradas se cruzaron con nerviosismo, pero nadie se atrevió a decir lo que todos estaban pensando. Nadie quiso tocar la tapa de nuevo. La viuda miró el ataúd fijamente, con el rostro pálido. Su respiración era pesada y sus manos temblaban, pero no dijo nada. Luego, sin previo aviso, salió de la casa y no regresó. Algunos pensaron que se había ido al panteón antes que nosotros, pero cuando terminamos el entierro y la buscamos, no estaba en ningún lado. Nunca la volvimos a ver. Al principio, la gente del pueblo creyó que el dolor la había hecho huir. Tal vez se fue a vivir con algún pariente, tal vez no soportó estar en la casa sin su esposo. Pero conforme pasaron los días, empezaron los rumores. Algunos decían que su silla favorita nunca se movió del sitio donde don Julián había muerto. Que, aunque nadie la usaba, aparecía ligeramente girada cada mañana, apuntando hacia la puerta de la casa. Otros aseguraban que, por las noches, si pasaba cerca, podías ver una sombra sentada en la penumbra, en el mismo lugar donde todo comenzó. Y lo más inquietante de todo, después del entierro, alguien revisó la casa y encontró el vestido de doña Rosario colgado en su ropero, cuidadosamente doblado sobre la cama. Como si nunca hubiera tenido intención de irse. Pero ella ya no estaba. Y nadie supo a dónde fue. Los días pasaron y la ausencia de doña Rosario comenzó a sentirse más extraña. Nadie había visto cuándo ni cómo se fue. Algunos vecinos fueron a su casa, tocaron la puerta y la llamaron por su nombre, pero no hubo respuesta.
La casa seguía tal como la dejó la última vez que se le vio, con los muebles cubiertos de polvo y la silla de don Julián en su sitio. Alguien comentó que quizás no quería ser encontrada. Otros pensaban que se había marchado por el miedo de lo que pasó en el velorio. Pero había algo que inquietaba a todos. Las noches en la casa de los vecinos más cercanos ya no eran iguales. Al caer la oscuridad, la tranquilidad del pueblo se rompía con un sonido que nadie quería reconocer. Eran golpes. No constantes, no predecibles, pero ahí estaban. A veces en la madrugada, a veces apenas después del anochecer. Un golpe seco, como el que todos escuchamos en el ataúd antes del entierro. Nadie quería acercarse demasiado a la casa de los difuntos, pero una noche, uno de los vecinos, harto del miedo que se extendía en la comunidad, se armó de valor y se atrevió a mirar por la ventana. No vio nada fuera de lo normal. La sala estaba a oscuras, la casa en total abandono. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, notó un detalle que le hizo contener el aliento. La silla de don Julián ya no estaba en su sitio. Al día siguiente, en el panteón, la tierra sobre su tumba lucía removida. No se hizo escándalo. Nadie habló de eso en voz alta. Pero la gente dejó de pasar cerca de la casa y del cementerio después del atardecer. No porque temieran encontrar a doña Rosario, sino porque temían que, si lo hacían, verían a don Julián sentado en su silla, esperando a alguien más. La maldición de la viuda. Mi tía murió joven. No fue una muerte anunciada ni esperada, simplemente sucedió. Una mañana, mi madre recibió la llamada que cambió todo y, en cuestión de horas, la familia entera estaba reunida en la casa velándola. Las mujeres preparaban café, los hombres hablaban en voz baja, y el ambiente era denso, pesado, como si la casa misma estuviera reteniendo el aire. Pero lo que más llamó la atención no fue su muerte, sino lo que pasó después. Su esposo, Rogelio, no tardó en casarse de nuevo. No pasaron ni 6 meses cuando presentó a su nueva esposa, una mujer joven de otro pueblo. La noticia no cayó bien entre la familia. No era solo la rapidez con la que lo hizo, sino la indiferencia con la que hablaba de mi tía. La gente murmuraba, algunos lo veían con desprecio, pero nadie decía nada directamente. El luto se volvió un trámite, y cuando quisimos darnos cuenta, su nueva esposa ya vivía en la misma casa donde mi tía había pasado sus últimos días. El día del velorio, la tensión era evidente. No por el muerto que yacía en el ataúd, sino porque la nueva esposa de Rogelio estaba ahí. Se sentó en una esquina, con las manos entrelazadas sobre su falda y la mirada baja, evitando encontrarse con los ojos de los demás. No sé si fue por vergüenza, incomodidad o simple incomprensión de lo que su presencia significaba para la familia. Todo iba como en cualquier otro velorio, hasta que algo cambió. Las velas comenzaron a parpadear, aunque no había corrientes de aire. La temperatura descendió y un silencio pesado se apoderó del cuarto. Nadie se movía, nadie hablaba. Entonces, sin previo aviso, la nueva esposa de Rogelio dejó escapar un grito. Al principio, pensamos que había sido un desmayo. Su cuerpo se estremeció y sus manos buscaron apoyo en los muebles cercanos, como si algo invisible la empujara. Pero cuando intentaron ayudarla, sus piernas no respondieron. Su rostro estaba pálido, su boca entreabierta en un intento de gritar de nuevo, pero no podía. Algo la sujetaba. Los hombres la levantaron de la silla y la sacaron de la sala. Mientras lo hacían, sus ropas se estiraban solas, como si unas manos invisibles intentaran aferrarse a ella. Cuando al fin lograron sacarla, la luz volvió a la habitación y las velas dejaron de parpadear. Entonces alguien vio su cuello. Tenía marcas. Dedos largos y delgados marcados en la piel, como si una fuerza que nadie podía ver hubiera tratado de aferrarse a su garganta. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos lo pensamos. Mi tía no la quería ahí. Desde aquella noche, la historia comenzó a recorrer el pueblo.
La gente dejó de ver a la nueva esposa de Rogelio con lástima y empezó a verla con miedo. Se decía que despertaba con la sensación de no poder moverse, con la certeza de que alguien estaba en la habitación con ella. Que algunas madrugadas, si la casa estaba en completo silencio, se oían pasos en el pasillo, deteniéndose siempre frente a la puerta de su cuarto. Pero no fue hasta mucho después que empezaron los rumores más inquietantes. Dicen que lo que le pasó en ese velorio no fue un caso aislado. Que en otros pueblos han ocurrido cosas similares. Velorios donde mujeres jóvenes, esposas recientes de hombres que no guardaron luto, de pronto comienzan a temblar sin razón, sienten que algo invisible las toca, las sujeta, las aprieta. Y cuando la gente se acerca para ayudarlas, encuentran las mismas marcas en sus cuellos. No en todas partes pasa, pero cuando ocurre, la historia se repite. Siempre es una mujer engañada. Siempre es un velorio. Y siempre es la sombra de una esposa que no perdona. Después de aquella noche, la nueva esposa de Rogelio no volvió a ser la misma. La gente del pueblo evitaba hablar del tema cuando ella estaba cerca, pero todos sabían que algo en su expresión había cambiado. Sus ojos siempre parecían cansados, con ojeras profundas que delataban noches sin descanso. Algunos decían que la escuchaban llorar en la madrugada, otros aseguraban que, desde aquel velorio, evitaba quedarse sola en la casa. No pasó mucho tiempo antes de que Rogelio decidiera marcharse con ella. No dieron explicaciones, no se despidieron de nadie. Solo se fueron una mañana sin previo aviso, dejando la casa cerrada y cubierta de polvo. A la familia no le importó. Nadie quería volver a cruzar la puerta de ese lugar. Con el tiempo, la historia se convirtió en un rumor entre los vecinos. Se contaba con cautela, como si decirlo en voz alta pudiera atraer algo indeseado. Pero los años pasaron y la gente comenzó a olvidarlo. Hasta que ocurrió de nuevo. Fue en otro pueblo, a muchos kilómetros de distancia. En el velorio de una mujer que murió joven, su esposo, que se había casado demasiado rápido, llevó a su nueva esposa a la ceremonia. La situación era incómoda, pero nadie esperaba que algo así volviera a ocurrir. Hasta que las velas comenzaron a apagarse. Hasta que la mujer empezó a temblar y se llevó las manos al cuello con desesperación. Hasta que la sacaron de ahí y vieron las marcas. Desde entonces, la historia ha seguido apareciendo en distintos lugares. A veces en velorios pequeños, a veces en ceremonias más grandes. Siempre en pueblos donde los muertos aún son velados en casa, donde la gente todavía cree que el alma de los difuntos necesita su tiempo para marcharse. No importa cuánto tiempo pase. No importa en qué pueblo suceda. La misma sombra sigue presente. Y sigue esperando.